Dios es bueno. Así vamos a entrar a la palabra del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículos del 12 al 14. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti para que tú nos hables, nos instruyas y nos prepares, Señor. Prepara nuestra vida, nuestro corazón, para recibir esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, que esta palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón. Que haya temor y temblor al escucharla. Porque tú eres un Dios santo. Un Dios de amor, pero también un Dios que es fuego consumidor. Que nos amas tanto. Que diste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. No queriendo que nadie perezca. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Voy a predicar bajo el tema: Dios nos bendice cuando honramos su presencia. A veces queremos bendición, pero estamos deshonrando a Dios. Aquí vemos un claro ejemplo de la bendición que Dios derramó sobre este hombre llamado Obed-edom. Por su obediencia y por abrir las puertas de su casa para dejar entrar y morar bajo su techo lo más preciado en ese tiempo, que era el arca de Dios, el arca del pacto. Pero bastaron solamente 3 meses para que todo el mundo viera y oyera las maravillas que Dios estaba haciendo en la casa de este hombre. El arca del pacto o el arca de Dios era un cofre de madera de acacia, cubierto de oro, forrado de oro. Esa caja, Dios le había dado instrucciones a Moisés para que él la hiciera de esa manera. Le dio ciertos detalles, le dijo: ponle unos querubines ahí. Bueno, y un montón de detalles que no vamos a entrar en ellos. Pero en sí, era la única manera donde Dios habitaba. La presencia de Dios habitaba. Y era la forma que Dios usaba para comunicarse con sus hijos, con su pueblo. Esta caja de madera, el arca de Dios, se guardaba en el templo de Dios. En un lugar oscuro. A ese lugar era el lugar más sagrado, donde se escondía. Y a ese lugar se le llamaba el lugar santísimo. Ahí nadie podía entrar, solamente Moisés, el único que hablaba cara a cara con Dios. Cuando Moisés quería recibir instrucción de Dios, corría al lugar santísimo y ahí recibía la palabra de Dios, la dirección de Dios. También el sumo sacerdote 1 vez al año podía entrar para hacer expiación del pecado del pueblo. Entonces era algo delicado. El arca del pacto era lo más sagrado, como le digo, y no cualquiera podía acercarse, sino simplemente los levitas y los sacerdotes. Dentro de esa caja se guardaban 3 elementos muy importantes. 3 promesas, 3 misterios.
estaban la tabla de los 10 mandamientos, que representaba que el pueblo no debía olvidar que debía obedecer a Dios. La ley escrita. Luego estaba el pedazo de vara de Aarón, que reverdeció, floreció y dio fruto en una noche, como señal de escogencia personal. Cuando el pueblo se levantó a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, no querían obedecer a nadie. Y Dios, para no traer mortandad al pueblo, pidió que cada padre de familia de cada tribu, de las 12 tribus, pusieran 12 varas secas. La que floreciera en una noche y diera fruto era señal de que Dios había escogido a tal familia para sacerdotes, para que cuidaran el arca. Y luego una porción de maná, para que no olvidaran que Dios es el proveedor. Cuando no había nada que comer en el desierto, cayó maná del cielo. Eso representaba la provisión de Dios en medio de la escasez. Y esos elementos hasta el día de hoy están ahí, representan a Jesucristo. El maná que vino del cielo, el pan que vino a este mundo a traer esperanza de salvación a una humanidad hambrienta de la verdad. Y ese representa a Jesucristo. Hoy ya no hay necesidad de una caja. Hoy Jesucristo vive dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. El arca del pacto o el arca de la alianza era un objeto sagrado que podía traer bendición o traer maldición, y aún la muerte, si no se respetaba, si no se valoraba, no se honraba, no se trataba con dignidad, porque era santo. Entonces nadie podía acercarse, simplemente los levitas y los sacerdotes. Ellos habían sido apartados, ungidos especialmente para ese trabajo. El arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios caminando en medio del pueblo. Donde llegaba el arca del pacto, llegaba la bendición de Dios. Todo cambiaba. De igual manera, el día de hoy, donde está la presencia de Dios, cualquier cosa puede suceder. Cualquier milagro, usted diga, hoy es un día, no va a pasar nada. Si tú vienes con una mentalidad de fe, cualquier cosa puede pasar cuando está la presencia de Dios. Hermanos, el arca la usaban el pueblo aún cuando atravesó el río Jordán. Cuando el arca, los que llevaban el arca pisaban las aguas, se abrían. Era la misma presencia de Dios guiando, protegiendo a su pueblo. A cualquier guerra era llevada el arca y los enemigos eran vencidos. Cuando iban a derribar los muros de Jericó, el arca iba delante del pueblo, en señal que Dios iba guardando a sus hijos, se les iba a dar victoria. Dios no deja solos a sus hijos en medio de las batallas, pero hay que estar alineados con Dios. Entonces, el pueblo se había acostumbrado tanto a vivir en victoria. El pueblo sabía que cuando iban perdiendo una batalla y llegaba el arca, ellos era victoria segura, porque Dios no falla. Donde quiera el pueblo veía bendición, donde quiera que estaba el arca. Con esto en mente, ahora podemos entender el impacto, la bendición que tuvo este hombre Obed-edom. El privilegio que él tuvo de abrir su casa para recibir el arca, la misma presencia de Dios habitando bajo su techo. Y todo comenzó a cambiar, porque cuando la presencia de Dios habita en medio del pueblo, cosas grandes y maravillosas pueden suceder. Y este hombre en solo 3 meses comenzó a experimentar
la bendición de Dios. Comenzó que ya no le cabía nada en su casa. Comenzó todo a multiplicarse, y no solamente, me imagino, cosas materiales, sino las espirituales. Y qué bendición. Y usted dirá, no, pues qué fácil, abrir mi casa y dejar que entrar. Bueno, vamos a ir desarrollando esto poco a poco. No fue fácil. Él aprovechó su única oportunidad que tuvo y la aprovechó bien. En primer lugar, le quiero hablar del peligro de deshonrar su presencia. Como le decía, los sacerdotes y los levitas eran los únicos encargados de cuidar el arca en el templo de Dios. Ellos fueron consagrados para eso. Deberían de cuidar y mantenerse en santidad, porque si entraban en pecado, tarde o que temprano iban a pagar las consecuencias. Y dice la Biblia que en el templo donde se guardaba el arca del pacto de Israel en ese tiempo, había un sacerdote llamado Elí. Pero él ya era muy anciano. Ya no miraba muy bien. Pero tenía 2 hijos, jóvenes me imagino, que eran los que iban a tomar el lugar de él. Y ellos ya estaban entrenados, estaban consagrados para cuidar del arca. Pero estos muchachos eran tremendos, pícaros. Comenzaron ellos a pecar, a hacer cosas que desagradaban a Dios, estaban deshonrando a Dios. Pero no había temor en ellos. Pensaban que Dios no se daba cuenta. ¿Cuántos saben que no hay nada oculto a los ojos de Dios? Pero Dios es paciente con nosotros. Y estos jóvenes insistieron en pecar y ministrar en la casa de Dios. Y miren lo que sucede en 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 al 24 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea que se andaba ahí corriendo la voz. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y muchos dirán: tú que te metes en mi vida. Si estoy pecando es mi vida y tarde o que temprano va para la consecuencia. No, tu pecado puede afectar a otras personas. ¿Cómo? Bueno, lo vemos aquí. Yo oigo, se rumora por ahí, anda el chisme de que fulano y sultano están haciendo tal y tal cosa. Hermano, la murmuración provocó la ira de Dios. Ya no eran nomás los hijos de Elí que estaban en pecado, sino todo el pueblo, porque se oía por ahí la voz de que estaban mal. Así es el pecado. No solo afecta a la persona que lo comete, sino a otros. Y luego vienen las consecuencias. Y lo podemos ver a través de Israel. Mientras ellos honraban a Dios, honraban el arca del pacto, había victoria cuando llegaba el arca. Dios los respaldaba. Ellos obtenían victoria. Y esta vez estaban en pecado. Israel entra en guerra con los filisteos. Y nomás oyeron que los filisteos atacaban y se preparan a la guerra y salen. Se olvidaron del arca, porque así pasa. Cuando estamos en pecado, comenzamos nosotros a desanimarnos, dejamos de orar, de leer la Biblia, ya no tomamos a Dios en cuenta ante cualquier cosa difícil que venga. Tratamos nosotros con nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, de arreglar el problema, la situación. Y eso fue lo que ocurrió con ellos. Estaban ignorando ya la presencia de Dios. Se les olvidó las victorias que obtenían por causa del arca de Dios.
Esta vez ya no, se fueron, corrieron a la guerra. Y comenzaron los filisteos a destruirlos, a herirlos, a avergonzarlos. Y alguien se acordó entre el pueblo y dijo: oh, ya sé por qué. No trajimos el arca de Dios. Vamos, tráiganla y la victoria va a estar a nuestro favor. Así podemos pensar nosotros muchas veces. Estar haciendo las cosas a nuestra manera y queriendo que Dios nos respalde. Y dijeron: oh sí, vamos. Y corren a traer el arca. Primera de Samuel 4, del 5 al 7. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Aún los enemigos sabían del poder de Dios. Sabían que eran hombres muertos. Había llegado el arca. Y el pueblo también estaban contentos, tanto que gritaron que hasta la tierra tembló. Pero se habían olvidado que habían deshonrado a Dios. Estaban deshonrando a Dios. Y la presencia de Dios se había alejado de ellos. La protección, el vallado, el cerco que Dios tenía sobre ellos, ahora ya no estaba. Se habían salido de la protección por causa del pecado. Es lo que hace el pecado. Nos aparta, nos aleja de Dios, y eso le da entrada al enemigo, libertad para hacer con nosotros lo que quiera. No que Dios había perdido el poder, ahí estaba el arca, pero el pueblo ya no recibía el respaldo por causa del pecado. De igual manera nos puede suceder a nosotros. Podemos estar viviendo en pecado y se nos aparece un endemoniado, pero como somos cristianos, la Biblia dice, ¿verdad?, que en su nombre echaremos fuera demonios. Pero es que ahí dice, y yo lo creo, pero ¿cómo está tu vida? Hermanos, el enemigo nos puede avergonzar muchas veces. Y eso fue lo que le sucedió a Israel. Ellos esta vez pagaron la consecuencia de su desobediencia. Esta vez Dios no los respaldó. Ya los había advertido. Dios ya les había hablado una y otra manera y no entendieron. Estaban jugando con fuego y ahora se iban a quemar. Y llegó el arca, pero nada pasó. Ahora el pueblo iba a pagar la consecuencia, porque se habían acostumbrado tanto que habían pensado que la presencia de Dios era como un amuleto. ¿No ve que por eso mucha gente trae sus cositas ahí, su carterita, todos sus, si entra a unas casas, usted ve tantas cosas de protección según ellos? Es más, hasta muchos cristianos no leen la Biblia, pero tienen la Biblia en Salmo 91. No honramos a Dios con eso. Yo tengo que leer, escudriñar y obedecer la palabra de Dios para que yo tenga autoridad. Satanás conoce los que son de Dios y los que no. Hermano, ¿por qué se atreve a decir esa cosa? Bueno, vamos a la Biblia. El libro de Hechos 19, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, de esos que andaban sacando chamucos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Métase en la escena. Tremendo. Salieron heridos, avergonzados. Terrible. Así le pasó al pueblo de Israel en ese entonces. El arca estaba ahí. Ellos invocaron el nombre de Jesús, pero ese que predica Pablo, no lo conozco, pero Pablo dice, así le hace él. Muchas veces nos volvemos imitadores de otros. Es que aquel le hace así. Es que aquel sopla y cae. Ahí estamos nosotros soplándole a ver si cae también. Es tu relación que tengas con Dios, tu obediencia. Y estos hombres fueron avergonzados. Israel fue avergonzado y no solamente sufrió la derrota ese día, sino que va más allá. Les quitan, les roban el arca. Primera de Samuel 4:17. Y el mensajero respondió, le llegó la noticia a Elí: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también le dice: tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Como a estos exorcistas, ¿no? De ambulantes, hasta la ropa le robaron. La dignidad, la vergüenza quedó expuesta. Así Israel fue avergonzado delante de los filisteos. Y los filisteos gozosos, porque no solo los habían derrotado, sino que agarraron el arca y comenzaron, se la robaron. Ahora el pueblo había quedado desprotegido. Habían robado la presencia de Dios. Usted dirá: hermano, esto no califica para mí. Eso es bueno. ¿Cuántas bendiciones el enemigo te puede robar? Tantos sueños que Dios te ha dado, promesas que no se han cumplido en ti. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque te entretuviste en el problema. Te desenfocaste del propósito con el cual Dios te había llamado. Y perdiste años y años. Pero Dios es un Dios de oportunidad. Dios está esperando que recapacites y que te vuelvas a levantar. Elí recibió la noticia. ¿Te imaginas para un padre? Dios ya le había dicho, lo había advertido. Y esta va a ser la señal. Le dijo: tus hijos van a morir el mismo día los dos. Cuando eso significa que el juicio de Dios cayó sobre tu casa y sobre todo el pueblo por el pecado. Y en Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Era la promesa de Dios, el sueño de Dios para Elí y sus hijos. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire por qué vale la pena honrar la presencia de Dios, respetar. Dios es santo. Y cuando hablamos de santidad, no es que seamos perfectos. Nadie es perfecto. Dice la Biblia que mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, cada rato pecamos. Con pensamientos malos, con miradas, con gestos. No hay necesidad de decir ni una palabra muchas veces. Solamente con el menosprecio que usted hace a otro, peca. Pero gozarse pecando, que usted disfrute hacer la maldad, el daño a los demás, eso es pecado. Deliberadamente pecar contra Dios sabiendo lo que
a Dios le agrada y lo que no le agrada, y continuamos haciéndolo, ese es el pecado que trae consecuencias. Errores cometemos, pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Dice la Biblia que si pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo. Él nos perdona, pero necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Sentirme mal, que he fallado, y tratar de no volverlo a hacer. Pero muchas veces decimos que nos arrepentimos y seguimos haciendo. Pues total, Dios me vuelve a perdonar. Dios es amor. Pero hay un momento, hermanos, es lo que estaba acostumbrado el pueblo. Y cuando Elí recibió esa noticia, dice que estaba sentado, era gordito, me imagino, una de esas mecedoras estaba en esa silla. Cuando oye la noticia, dice que quedó impactado, no sé si se desmayó, pero dice que cayó, se desnucó y murió. Y ahí comenzó el dolor, la mortandad. Y los filisteos, los enemigos, contentos, celebrando que se habían robado el arca, sin saber que Dios es santo, que la presencia de Dios no puede habitar en medio de pecado. Y esa santidad de Dios comenzó, porque es fuego consumidor, comenzó a consumir a los filisteos y a matar más de los filisteos de lo que los hebreos habían hecho. Dice que comenzaron a enfermarse, a morir, porque todos curiosos, ¿qué se trajeron? ¿El botín de Israel? No, el arca. Abran, a ver qué hay. Y caían todos muertos. Nadie se podía acercar, mucho menos ver adentro. Sagrado. Según ellos, una gran victoria, pero era la peor derrota de ellos. El peor error que habían cometido fue robarse la presencia de Dios. Porque la naturaleza de la santidad de Dios consume el pecado. Y ellos ya no hallaban qué hacer. Dicen, traigan a la ciudad donde llegaba, hermanos. Era mortandad. ¿Y cómo nos deshacemos de esta cosa? Y se inventaron ahí una carreta con unos bueyes y dice que desháganse de esto, ya no queremos nada de esto. Hasta sus dioses destruía. Al dios Dagón, mostrando Dios su santidad. Con Dios nadie juega con Dios. Dios tenía grandes sueños, promesas para Elí y su descendencia. Pero el pecado lo cortaron todo. Por eso Dios le dijo, es que yo voy a honrar a los que me honran. Pero aquellos que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso, hermano, vale la pena honrar la presencia de Dios. Los filisteos devolvieron el arca y llegó a la frontera de Israel. Y ahí vuelve a entrar la curiosidad del pueblo hebreo nuevamente, contento, de alegría que había vuelto el arca nuevamente. Y vuelven a acercarse y vuelven a cantar. Miles volvieron a morir. Entonces dijeron, no, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Dios está enojado. Dice que se acordaron, ahí vivía un tal sacerdote llamado Abinadab. Dijeron, necesitamos meter el arca de Dios en tu casa. Ven, ahí métanla en un rincón. Más de 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab y no hay récord en la Biblia que Dios lo bendijo como a Obed-edom. ¿Por qué? Si él abrió su casa también. Bueno, tal vez él no respetó, no valoró, ignoró la presencia de Dios que estaba en su casa. Deshonró. No, tampoco hay récord de que murió su familia, pero nada pasó. Hermano, ¿cómo traemos esto a nuestro contexto? Bueno, hay grupos celulares. Nosotros abrimos nuestra casa para que aquí se adore a Dios, que se predique la palabra, que aquí vengan nuevas almas, que aquí hayan sanidades, liberaciones. Muchas veces los anfitriones, los líderes, qué sé yo, la familia está mal. Y no hay bendición, no pasa nada.
Mira, hay hogares que uno llega que a veces que ahí está el sartén todavía en la pared donde se quitó aquel, le esquivó. Se deshonra la presencia de Dios. Esto es delicado. Abinadab no sabemos qué hizo. A veces tenemos esta cosa, las sagradas escrituras, empolvadas, arrumbadas allá. No valoramos. Decía la otra vez, ¿sabe qué? Dice que en China, cuando llegan los misioneros a repartir Biblias, se pelean por una Biblia, por un pedacito. Así que uno, yo tengo el primer capítulo de Mateo. Yo tengo Lucas también 2. Y así se van compartiendo hojas a veces. Lloran, aprecian la palabra de Dios. Pero muchas veces nos acostumbramos y comenzamos a ignorar la presencia de Dios. Pensamos que es un amuleto, como un genio, ¿verdad?, de buena suerte. Agarramos el nombre del Señor también. Bueno, es que ahí dice que en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y no pasa nada en el nombre de Jesús. No que no haya poder en el nombre de Jesús, sí. Pero, ¿y tú quién eres? De Satanás, ¿y tú por qué invocas a Jesús y tú no eres su discípulo? Dijo Jesús, el que es mi discípulo ama mi palabra y obedece mi palabra. Muchas veces estamos en desobediencia. Invocamos el nombre de Jesús esperando ver grandes resultados y maravillas. No pasa nada. Dios en su misericordia, hermano, nos contesta a veces. Pura misericordia de Dios. Es para que no nos jactemos. El poder es de Él. La gloria es para Él. Cuando Él responde, hermano, gocémonos. Es una bendición, un privilegio. Todo esto ocurrió durante el reinado de Saúl. Saúl no le importó tampoco el arca, mucho menos a Abinadab. Pero luego murió Saúl y entró David al reino. Ahí las cosas comenzaron a cambiar. Lo primero que hace David, que se acuerda, es del arca. ¿Dónde está el arca cuando él toma el reinado? Traigamos la presencia de Dios de vuelta a Israel. Que vuelva a venir la prosperidad al pueblo. Que vuelva a venir la sanidad, la victoria. Dios anda buscando un corazón sensible. Que se pare también. Que diga, traigamos la presencia de Dios de regreso a nuestra casa. Y eso fue lo que hizo. David comenzó a juntar a los sacerdotes, a los levitas que habían por toda el área, y comenzó y pidió consejo y le dijeron, sí, traigámosla de regreso. Pero es peligroso, traigámosla. Dios les había dado órdenes cómo llevarla o moverla de un lado a otro, por medio de varas y cargarla. ¿Quiénes las iban a cargar? Los levitas, los sacerdotes, los que estaban ungidos para eso, estaban apartados para eso, santificados para eso. Pero no, los filisteos le habían mandado una carreta y dijeron, hagamos otra carreta igual, pero nueva. Quisieron hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Muchas veces nosotros buscamos atajos y no seguir las instrucciones de Dios. Cuidado. Y dice que llegó la banda, comenzaron a hacer fiesta, a danzar, y a medio camino que iban rumbo a casa de David, uno de los bueyes tropezó y el arca iba para el suelo. Entonces Usa, uno de los jóvenes que iban cuidando el arca, quiso meter la mano para que no se cayera. Buena intención. Pero eso enojó a Dios. Nadie podía tocar lo santo. Instantáneamente Usa cayó muerto. Y eso provocó gran clamor, lloro, tristeza, tanto en David como el pueblo. Y dijeron, otra vez Dios sigue bravo con nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Y toda la gente y el alboroto se puede imaginar. Otro muerto, ¿y quién sigue? ¿Quién dijo yo quiero el arca en mi casa?
venía ahí un pobre levita llamado Obed-edom. ¿Qué está pasando por ahí? Me imagino de curioso llegó. ¿Qué pasó? Dice, no, pues Dios está enojado y mira. Le dice David, tú eres el elegido. Día de suerte para ti. Llévate esta cajita a tu casa. ¿Puedes imaginar? Por eso, él aprovechó su oportunidad que tuvo. Tú no sabes el día en que Dios te va a escoger y te va a dar tu sorpresa. Debes de aprovechar esa oportunidad. Muchas veces nosotros mismos nos aislamos. No, es que yo no sirvo para nada. No se preocupe. No tienes que ser un gran teólogo lleno de diplomas. Cuando Dios dice, este peloncito quiero, ese va a levantar. Y a ver quién mete la mano. Y esto fue lo que pasó. Obed-edom, así fue como llegó el arca a la casa de Obed-edom. No crea que era porque dijo, Dios derrama bendición. Pura muerte. Pero él tenía un corazón que amaba a Dios. Él no lo hacía porque dijo, es que si yo dejo entrar el arca a mi casa, me va a bendecir Dios. Mi gallina estéril va a tener huevos día y noche. Mi oveja que tampoco va a producir. Mi vaca que tengo que solo da 1 litro de leche va a dar galones. Todo, porque eso es la presencia de Dios. Es que lo bendijo grandemente porque él abrió la puerta de su casa. Él amaba a Dios, no buscando las cosas, los bienes materiales. Mire, muchas veces buscamos a Dios, buscamos las manos de Dios nada más. Bendíceme, dame. Hay que buscar el rostro de Dios, no lo que nos va a dar. Eso lo demás es añadidura. Punto 2. Cuando honramos su presencia, llega la bendición. Segunda de Samuel 6, del 11 al 12 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y entonces fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora sí, dijo David, ya vi que hay bendición cuando honramos su presencia. Ahora sí fue más fácil. Ahora sí, ¿quién la quiere en su casa? Pues todos decían yo, ¿no? Ya habían visto el resultado en la vida de Obed. Y ahora sí, David se lleva el arca a la manera en que Dios exigía. Se santificaron, se prepararon, preparó el lugar y la llevó. Y Dios bendijo, así como bendijo a Obed-edom en 3 meses, ahora sí bendijo también a David. Y dice la Biblia que cuando Dios prospera, no solamente prospera a David, sino a su descendencia. Cuando nosotros honramos la presencia de Dios, Dios nos va a bendecir a nosotros y a nuestra descendencia. Aunque a veces parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos que creer. Usted dirá, ay hermano, si usted supiera cómo está mi casa, mi matrimonio, cómo están mis hijos. Tranquilo, obedezca a Dios. Sujétese a Dios. Y al tiempo de Dios, usted verá que en 3 meses Dios va a cambiar su casa que está patas arriba, como se dice. Está destruida, destrozada, su matrimonio, qué sé yo. Dios puede hacer en un abrir y cerrar de ojos cambiar cualquier situación. ¿Por qué digo que Obed-edom amaba a Dios con todo su corazón? Porque cuando David oyó de las bendiciones, dijo, ahora sí, yo también quiero mi bendición. Llegó a Obed-edom y le dijo, ¿sabes qué? Ya, tu tiempo terminó, ya no te cabe nada aquí. Tu garage, le dice, ya no te caben los coches nuevos. Porque cuando hablamos de bendición muchas veces pensamos solo en lo material. Pero eso a veces no es bendición. Nos trae dolor de cabeza.
Peor cuando hay pagos que hacer, ¿verdad? Bueno, eso es otro mensaje. Obed-edom, cuando David le dice, te voy a quitar el arca, me la voy a llevar, él se alegró. Porque un verdadero hijo de Dios se alegra cuando otro también prospera. Dejamos el egoísmo a un lado. Bueno, Dios me está bendiciendo, yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, que Dios también te bendiga. Y nos alegramos cuando otro también prospera. ¿Por qué no? Porque así le place a Dios. Tenemos que alegrarnos, pues si guardamos resentimiento, envidia, hermano, no vamos a prosperar. Y él se alegró, él le dijo, David, gloria a Dios, llévatela. ¿Quién soy yo para detener que el arca de Dios no se vaya al palacio contigo? Si tú eres bendecido, que eres el rey, ¿cómo no Dios va a bendecir al pueblo? En la bendición del rey viene la bendición del pueblo también. Y David se lleva el arca. Y Dios bendijo tanto a David como a Obed-edom, que a David le dice, no solo tú, sino también tu descendencia. Y mira, y vamos más allá. Tu hijo Salomón es el que me va a construir el templo. Y ahí se va a guardar el arca. Y no solamente eso, de tu descendencia va a salir un reino que no tiene fin. De ahí nació Jesucristo, con un reino que no tiene fin. Porque Dios bendice a aquellos que los honran. ¿Y sabe qué hizo Obed-edom? Dijo, te vas a llevar el arca, pero a mí no me vas a dejar en mi casa, yo me voy con el arca. Se fue Obed-edom con todos sus hijos porque ellos amaban la presencia de Dios. Ya su casa estaba llena, pero ellos amaban la presencia de Dios, no los bienes materiales o espirituales que recibieron. Y Dios lo bendijo. Todos sus hijos dice que terminaron de porteros, sirviendo, cuidando el arca. Hermanos, qué bendición. Y esa es la bendición que Dios quiere derramar sobre cada uno de sus hijos. Que tus hijos también sirvan en un ministerio. Que tus hijos también tengan llamado. Esa es la mejor bendición que Dios le puede dar a un padre. Dice Salmo 112 del 1 al 3. La traducción Dios habla hoy. Aleluya. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Esa es una promesa para usted y yo. Es una promesa también para nosotros el día de hoy. Podemos ver la diferencia, ¿verdad? Entre Abinadab, 20 años y no pasó nada. Obed-edom, 3 meses y Dios lo bendijo. Y se hizo notorio, porque cuando Dios te bendice, a ti, a tu casa, hermano, todo el mundo se da cuenta. Y tenemos que alegrarnos cuando Dios está bendiciendo una familia. Entonces Dios hizo grandes maravillas a David. Dios lo bendijo, no solamente con cosas materiales, sino con las espirituales. Entonces vale la pena honrar la presencia de Dios. El pueblo de Israel vivió en tiempos de paz, tiempos de prosperidad y tiempos de victoria cuando honraron el arca del pacto. Pero sufrieron vergüenza y derrota cuando deshonraron, desobedeciendo a Dios. Entonces vemos que valió la pena para estos siervos de Dios, y hay promesa para la iglesia de Cristo también, que honra la presencia de su Dios. Lo que Dios le reveló a Israel en esta arca del pacto, ahora nosotros la disfrutamos de manera plena en Cristo Jesús. Ahora la presencia de Dios ya no mora en una caja de madera para comunicarse con sus hijos, sino que gracias al derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de ese sacrificio, hoy Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, habitando dentro de nosotros. Ahora somos nosotros la morada de Dios. Ahora podemos tener comunión directa con el Padre. Ya no llegar al lugar santísimo por medio de un sacerdote, sino que cada uno de nosotros podemos entrar libremente
en todo tiempo y en todo lugar a la presencia de Dios. Hermanos, así que vale la pena honrar la presencia de Dios que vive dentro de nosotros, porque ahora nuestro cuerpo es esa morada. Y siempre habrá bendición en la casa de todos aquellos que honran su presencia y dan un buen testimonio de lo que es vivir una vida consagrada a Dios. Dios honra esa fidelidad de sus hijos, de sus hijas y también a sus descendientes. No solamente te dará bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales, porque son las más importantes y las que van a permanecer para siempre. Hermanos, vale la pena honrar la presencia de Dios. En todo tiempo, en todo lugar, nosotros somos cristianos donde quiera que nos paremos y donde quiera que estemos. Así que si usted está honrando la presencia de Dios, espere su tiempo, que la bendición viene en camino. Y un día de estos Dios te da la sorpresa. Y si estás un poquito apartado, métete a la brecha nuevamente, que Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que está esperando que nosotros nos levantemos, que nos preparemos, porque Él también nos quiere bendecir a todos nosotros por igual. Póngase de pie.